Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Chicago, una ciudad donde la lluvia a veces caía como lágrimas sobre las aceras grises, parecía reflejar la vida de Emily Johnson. A sus 22 años, Emily ya había experimentado más desilusiones que muchas en toda su vida. Huérfana desde la adolescencia, había sido trasladada de un hogar de acogida a otro, intentando encontrar algo de seguridad en un mundo que le había dado la espalda. Pero en lugar de encontrar refugio, se había perdido en las drogas y el alcohol, buscando llenar un vacío que ninguna sustancia podía calmar por completo. Esa noche, todo parecía normal. Emily caminaba por un callejón oscuro, con el olor a lluvia mezclándose con el del asfalto caliente, cuando una invitación inesperada la llevó a una fiesta privada en un lujoso loft del centro. La tenue iluminación y la música suave creaban una atmósfera cautivadora, casi hipnótica. Desconocidos de rostros refinados y ropa cara la recibieron con sonrisas demasiado perfectas para ser genuinas. Emily, ingenua y bajo la influencia de drogas que le habían administrado sin saberlo, se dejó llevar por el mal camino. Creía tener el control, pero cada gesto y cada mirada la hundían aún más en lo desconocido. Fue allí donde conoció a Alexander Knight, un hombre con un carisma imponente y ojos afilados como cuchillas de hielo. Parecía distante, casi indiferente, pero ese desapego ocultaba un poder que pocos se atrevían a desafiar. Unos meses después, Emily descubrió la magnitud de lo ocurrido aquella noche. Su vientre se ensanchaba, y con él, el peso de una realidad de la que ya no podía escapar. Dos pequeñas vidas crecían en su interior, gemelas, fruto de un acto que jamás había consentido. El miedo, la vergüenza y la desesperación se arremolinaban en su mente como un ciclón. ¿Cómo sobreviviría? ¿Y qué sería de Alexander si se atrevía a contárselo? Sentada en la cama destartalada de su pequeño apartamento, Emily se miraba fijamente en el espejo roto. Su mirada era la de una joven destrozada, pero en lo profundo de sus ojos, aún se mantenía una chispa de fuerza. Estos niños, Noah y Lily, serían su razón para luchar. Aunque el mundo entero pareciera estar en su contra, aunque Alexander Knight se negara a creer que existían, Emily sabía que debía prepararse para un futuro impredecible. Este prólogo marca el inicio de un viaje lleno de secretos y amenazas, pero también de descubrimientos inesperados y un amor que florecerá donde todo parecía perdido. Los gemelos se convertirían en la clave de este destino, y Emily, a pesar de su fragilidad, encontraría en sí misma una fuerza que jamás supo que poseía. Los primeros rayos de sol se filtraban a través de las cortinas rasgadas del apartamento de Emily. La luz dorada parecía danzar sobre las paredes sucias y las manchas de moho, como para recordarle que incluso en la pobreza, la vida continuaba. Pero para Emily, este día no era como cualquier otro. Se levantó lentamente, con una extraña sensación en el estómago. Al mirarse en el espejo, sintió un nudo en la garganta. Su reflejo, cansado y demacrado, parecía pertenecer a una desconocida. Y, sin embargo, su vientre delataba una verdad que había intentado negar. Las semanas y los meses habían pasado tan rápido que apenas había tenido tiempo de darse cuenta de lo que le estaba sucediendo. Ahora, era imposible ignorar la realidad, estaba embarazada. Y no de uno, sino de 2 hijos. Emily se incorporó en la cama, acunando su vientre con manos temblorosas. Los recuerdos de aquella fatídica noche la golpearon con fuerza. La fiesta, los desconocidos, la borrachera, la inquietud, y Alexander Knight. Recordaba vagamente su rostro, pero todo lo demás era borroso, nublado por las drogas y la angustia. Solo una cosa estaba clara, esos niños eran la consecuencia de aquella noche, y su existencia cambiaría su vida para siempre. El miedo la invadió. ¿Cómo sobreviviría sola con 2 bebés? ¿A dónde podría ir? Y lo más importante, ¿qué haría Alexander si descubriera la verdad? Su nombre resonaba en su mente como un sonido lejano, un fantasma de poder y frialdad al que nunca se había atrevido a acercarse. Emily sabía que no tenía ni idea de lo que era capaz, y sin embargo, una parte de ella sentía una inexplicable conexión con este hombre misterioso. En los días siguientes, Emily vivió en constante alerta.
Cada sonido de la calle, cada golpe a la puerta, la sobresaltaba. Empezó a sentir los movimientos de los gemelos, pataditas suaves pero persistentes que parecían querer comunicarse, o quizás tranquilizarla. Emily lloraba a menudo, sentada en la penumbra, con las manos sobre el estómago, hablando suavemente con Noah y Lily. «Lo haré todo por ustedes, lo prometo», susurraba, esperando que los niños la comprendieran. Pero incluso en su soledad, una chispa de fuerza se encendía en ella. Emily sabía que no podía rendirse. Estos niños, inocentes y puros, eran su oportunidad de redención, de reconstruir algo real y duradero. Empezó a hacer planes, a imaginar un futuro que jamás hubiera imaginado, un lugar seguro, protección para sus gemelos y, quizás, algún día, un enfrentamiento con el hombre que había cambiado su vida para siempre. Esa noche, mientras Chicago dormía bajo una fina y gélida lluvia, Emily sintió que una nueva determinación se arraigaba en su corazón. El miedo y la desesperación seguían presentes, pero ya no estaba sola. Con Noah y Lily creciendo en su interior, se sentía lista para enfrentarse al mundo. El viaje acababa de comenzar. Los días pasaban, y con ellos, el peso de la realidad se instalaba en la vida de Emily. Su pequeño apartamento, ya estrecho y ruinoso, parecía envolverla como una jaula. Cada mueble inestable, cada grieta en la pared le recordaba la precariedad de su situación. Sin embargo, ya no tenía derecho a temer sola, ahora cargaba con dos vidas inocentes, dos seres que dependían completamente de ella. Emily pasaba sus días recorriendo las calles de Chicago, buscando comida, ahorrando unos dólares para pagar la renta. Los transeúntes a veces la miraban con recelo, algunos con lástima, otros con indiferencia. Pero ella se había acostumbrado a esa mezcla de juicio y soledad. Cada movimiento de los gemelos dentro de ella le daba un poco más de valor. Les hablaba con suavidad, a veces incluso riendo para animarlos. «Noah, Lily, sé que ahora parece difícil, pero saldremos adelante», susurró, acariciando su vientre redondeado. Las noches eran las más duras. Sola en el silencio de su apartamento, Emily sentía cada golpe y cada pequeño movimiento como un recordatorio constante de la responsabilidad que la aguardaba. A menudo pensaba en Alexander Knight, ese hombre desconocido cuya vida parecía tan distinta a la suya. ¿Debería advertirle? ¿Decírselo? ¿O seguir arreglándoselas sola, como siempre lo había hecho? El miedo a su reacción la paralizaba. Pero en el fondo, persistía una pequeña esperanza, tal vez algún día él comprendería, aceptaría a esos niños y formaría parte de sus vidas. Emily también empezó a pensar en lo que quería para el futuro de sus gemelos. Soñaba con un lugar seguro, lejos de amenazas y juicios. Imaginó una casita con jardín, donde Noah y Lily pudieran correr libremente, lejos de las sombras de su vida pasada. Pero todo plan parecía imposible con los escasos recursos que tenía. Así que se centró en los pequeños detalles, ahorrar dinero, comer bien, cuidarse para estar fuerte el día del nacimiento. Para sobrevivir, Emily tuvo que enfrentarse a sus demonios internos. Las ansias de recaer en las drogas a veces la abrumaban, sobre todo en momentos de soledad y agotamiento extremo. Pero sentir las pataditas de los gemelos le recordaba que ya no tenía derecho a rendirse. Estos niños eran su ancla, su razón para luchar contra todo lo que parecía empeñado en destruirla. Una tarde, mientras paseaba por un parque vacío para respirar aire fresco, Emily se detuvo junto a un banco y se sentó, observando los árboles y las hojas que caían. Sintió que Lily le tocaba la mano suavemente, como respondiendo a su susurro: «Sé que tienes miedo, pero estaremos juntas». Una sonrisa se dibujó en su rostro cansado. Ese pequeño momento de conexión la reconfortó. Comprendió que, aunque el mundo fuera cruel, aunque su situación fuera desesperada, ya no estaba sola. Cada día, Emily se fortalecía, descubriendo en sí misma una resiliencia que jamás creyó posible. El embarazo, con sus dolores, ansiedades y esperanzas, se convirtió en el motor de una transformación interior. Ya no era simplemente una joven perdida en las calles de Chicago, se estaba convirtiendo en una madre dispuesta a todo para proteger a sus hijos, desafiar al destino y reconstruir una vida que antes parecía imposible. Las noches previas al parto habían sido una mezcla de dolor y ansiedad.
Emily sentía a los gemelos moverse cada vez más, sus pequeñas pataditas como recordatorios constantes de que el temido momento se acercaba. Había pasado horas respirando profundamente, intentando calmar su miedo, pero cada contracción le recordaba la magnitud de lo que estaba a punto de suceder. La mañana que todo empezó, Emily sintió un pánico instintivo. El dolor se hizo más agudo, más urgente. El pequeño apartamento se sentía demasiado estrecho, sofocante, mientras intentaba reunir fuerzas para levantarse e ir al hospital. Cada paso era un esfuerzo, cada respiración una batalla contra el miedo y el agotamiento. Pero sabía que tenía que aguantar, por Noah y Lily. En el hospital, el personal la atendió rápidamente. Los pasillos blancos y estériles, el zumbido de las máquinas y las voces profesionales contrastaban marcadamente con la confusión y la soledad que había sentido hasta entonces. Emily apretó las manos frías de la enfermera e intentó concentrarse en su respiración, repitiendo mentalmente el mantra que había inventado: por ellos, por ellos. Las horas siguientes fueron una mezcla de intenso dolor y adrenalina. Emily gritó, lloró, y aún así, en medio de esta dura prueba, persistía un rayo de esperanza. Entonces, finalmente, llegó el momento. El primer llanto atravesó el aire, un sonido que la hizo oscilar entre el agotamiento y el asombro. Un niño pequeño de ojos oscuros fue colocado sobre su pecho. Lo miró, sin palabras, incapaz de articular palabra, pero su corazón se llenó de una emoción que nunca había conocido: era Noé. Unos minutos después, una niñita se colocó junto a ella. Su fino cabello, su piel suave y sus pequeñas manos parecieron borrar, aunque solo fuera por un instante, todos los traumas del pasado. Emily la llamó Lily. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras besaba cada carita, cada frágil dedo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió pura felicidad, una razón para seguir adelante a pesar de todo. Pero más allá de la alegría, una sombra persistía. Pensó en Alexander Knight, el hombre del que casi no sabía nada, pero cuya sangre ahora corría por las venas de sus hijos. ¿Debería decírselo? ¿Cómo reaccionaría? Emily sabía que ese encuentro, algún día, sería inevitable. Y lo temía tanto como lo anhelaba. A pesar de sus miedos, Emily se sentía extrañamente fuerte. Noah y Lily le habían otorgado un poder inesperado, la capacidad de superar el miedo, el dolor y la incertidumbre. Eran la prueba de que, incluso en el caos, la vida podía ofrecer milagros, por pequeños y frágiles que fueran. Mientras acunaba a los gemelos en sus brazos, Emily hizo una promesa silenciosa: sin importar lo que pasara, ella protegería a estos niños de todas las amenazas, pasadas y futuras, y haría todo lo posible para que sus vidas fueran mejores que las suyas. Esa noche, Emily por fin durmió un poco, abrazando a Noah y Lily, sintiendo por primera vez un atisbo de paz. Pero en lo más profundo de su mente, la sombra de Alexander Knight ya se cernía sobre ella, presagiando desafíos que jamás hubiera imaginado. El viaje apenas comenzaba. Las semanas posteriores al parto fueron una mezcla de intensa felicidad y temor constante para Emily. Cada sonrisa de Noah y Lily, cada suave respiración que oía por la noche, le recordaban por qué debía mantenerse fuerte. Pero una pregunta la atormentaba día y noche: ¿cómo podía decirle a Alexander Knight que él era el padre de sus hijos? Emily nunca había conocido a este hombre, salvo a través de vagos recuerdos e historias que había oído. Poderoso, distante, casi inhumano en su aparente perfección, y ahora, el padre inconsciente de sus gemelos. La idea de contactarlo la aterrorizaba. ¿Y si su reacción era hostil? ¿Y si, en lugar de aceptar a los niños, intentaba alejarlos de ella? Tras días de deliberación, recibió una carta entregada por un abogado anónimo. La carta detallaba la identidad completa de Alexander, un influyente empresario europeo con intereses en varios países y, lo más importante, desconocía la existencia de sus hijos. Emily leyó y releyó la información con las manos temblorosas y el corazón latiendo con fuerza. Era una oportunidad, pero también un riesgo inmenso. Finalmente se armó de valor y escribió una carta. Cada palabra fue cuidadosamente elegida, cada frase sopesada para evitar provocar ira o rechazo. Explicó la situación, sin dramatizar, enfatizando la seguridad y el bienestar de los niños.
Terminó con una simple petición: dejo en tus manos la decisión de cómo quieres involucrarte en la vida de tus hijos. La espera que siguió fue insoportable. Emily revisaba constantemente el buzón y su teléfono, esperando una respuesta. Las noches eran largas y silenciosas, interrumpidas solo por los movimientos de los gemelos. Cada pequeña patadita de Noah o Lily parecía recordarle que el destino de sus hijos ahora dependía de un hombre al que apenas conocía. Entonces, un día, llegó la respuesta. El propio Alexander Knight se había tomado el tiempo de responder, con una carta fría pero mesurada. No confirmó ni negó la paternidad, pero pidió conocer a Emily y a los niños. Este encuentro sellaría el futuro de Noah y Lily, y Emily lo sabía. Sintió aprensión y una extraña sensación de alivio. Después de todo, ya no estaba sola soportando el peso de esta verdad. Prepararse para la reunión fue otro desafío. Emily eligió un lugar neutral, discreto, pero seguro. Llevó a Noah y a Lily, con sus caritas soñolientas acurrucadas contra la suya, y sintió una oleada de emoción que la invadió. ¿Qué diría Alexander? ¿Cómo reaccionaría? Todo era incierto, y aún así, en el fondo, Emily sentía que este momento sería crucial para el futuro de sus hijos. Cuando Alexander entró en la habitación, su mirada gélida se posó en Emily y los gemelos. Se hizo un silencio denso, cargado de preguntas y juicios tácitos. Entonces, al ver a los niños, algo cambió en su expresión. Curiosidad, sorpresa, quizás incluso un atisbo de culpa. Emily observó cada microexpresión, cada parpadeo, sabiendo que este encuentro determinaría el camino que tomarían juntos. Este primer contacto fue una mezcla de tensión y esperanza. Emily comprendió que el camino sería largo y lleno de obstáculos, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que el futuro podía ser diferente y que sus hijos podrían tener la oportunidad de ser amados, respetados y protegidos. Emily creyó poder respirar aliviada tras conocer a Alexander. Se equivocó. Poco después de ese primer encuentro, empezaron a aparecer señales inquietantes, miradas persistentes en la calle, coches que parecían seguirla, llamadas silenciosas en plena noche. Cada detalle le producía escalofríos. Nunca se había enfrentado a semejante peligro, y por primera vez comprendió que su vida, y la de Noah y Lily, corría peligro. Una noche, al regresar a casa después de una cita médica, Emily sintió pasos apresurados. El corazón le latía con fuerza en el pecho, cada latido retumbando como un tambor anunciando un peligro inminente. Apretó el paso, abrazando a sus hijos con fuerza, con los brazos temblando de miedo y determinación. En la penumbra, vislumbró una figura borrosa que desaparecía por la esquina. ¿Era alguien que quería hacerles daño? ¿O simplemente la casualidad? Emily ya no podía permitirse ignorar estas señales de advertencia. Decidió aumentar la seguridad a su alrededor. Cada movimiento, cada salida, estaba calculado. Emily cambiaba de ruta, evitaba lugares conocidos y se aseguraba de que alguien de confianza siempre supiera su paradero. Incluso en su apartamento, instaló cerraduras adicionales, cerrando con llave todas las puertas y ventanas. Las gemelas eran su máxima prioridad. Su inocencia debía ser protegida, incluso si eso significaba vivir con miedo constante. Pero el peligro no era solo físico. Empezaron a llegar mensajes anónimos, advertencias veladas, amenazas implícitas sobre su pasado y su capacidad para proteger a sus hijos. Emily sentía que la tensión aumentaba en su interior. Cada carta, cada llamada, cada mirada sospechosa reforzaba su certeza de que los vigilaban. Y cuanto más pensaba en ello, más dudas la asaltaban. Venía todo de viejos enemigos del pasado o de los cómplices de Alexander. Esta incertidumbre la desmoralizaba. A veces, Emily se sentaba en la oscuridad con Noah y Lily dormidos junto a ella, acariciándolos suavemente para tranquilizarse tanto como ellos a ellos. Sabía que el mundo podía ser cruel, pero también sentía una nueva fuerza en su interior. Este miedo no la destruiría. Al contrario, la haría más vigilante, más decidida, más dispuesta a proteger a sus hijos a toda costa. Una tarde, mientras hacía recados, Emily notó que un hombre de traje la seguía a distancia. Cada movimiento parecía ser examinado,
cada respiración observada. Por primera vez en mucho tiempo, Emily sintió una descarga de adrenalina. Comprendió que ya no podía simplemente reaccionar, tenía que anticipar, actuar y prever cada amenaza. Este periodo de tensión y alerta constante forjó a Emily de maneras que jamás imaginó. Se volvió más cautelosa, más estratégica, pero también más consciente de la importancia del amor y la protección para sus gemelos. Noah y Lily eran su luz en la oscuridad, y cada amenaza fortalecía su determinación de brindarles un futuro seguro y estable. Mientras acunaba a Lily esa noche, Emily juró que, sin importar los peligros y las sombras que se cernieran sobre ellas, nunca se rendiría. Las gemelas eran su ancla, su fuerza y su esperanza. Y nadie, ni el pasado ni los desconocidos que la observaban, podría hacerles daño mientras ella estuviera allí. Emily sabía que no podía quedarse más tiempo en Chicago. Las amenazas eran demasiado cercanas, demasiado tangibles. Cada calle, cada esquina, parecía estar bajo vigilancia. Incluso el apartamento, que creía seguro, se estaba convirtiendo en una prisión invisible. Tomó una decisión radical: tenía que irse, llevándose a Noah y a Lily lejos de esta ciudad, lejos de quienes querían hacerles daño. Prepararse para el viaje fue un reto inmenso. No tenía mucho dinero y debía ser discreta. Su equipaje se reducía a poca ropa para ella y los gemelos, mantas y medicamentos esenciales. Cada artículo que llevaba representaba un frágil equilibrio entre la necesidad y la supervivencia. Había aprendido a viajar ligera, pero cada paso estaba cargado de tensión y preocupación. El día de la partida, Emily sintió un hundimiento. Echó un último vistazo al apartamento que había sido su refugio temporal. Las paredes agrietadas y los muebles desgastados habían sido testigos de sus miedos y esperanzas, pero era hora de dejarlo todo atrás. Con Noah y Lily cerca, se fue en silencio, con cada latido de su corazón latiendo como un tambor anunciando un futuro incierto. El viaje en tren a Nueva York fue largo y arduo. Emily permaneció vigilante, observando cada rostro, cada movimiento en los vagones. Los gemelos dormían plácidamente junto a ella, ajenos al peligro que los acechaba. A través de la ventana, observaba pasar paisajes urbanos y rurales, cada uno marcado por luces o sombras, como un reflejo de su propia vida. En Nueva York, se reencontró con un amigo de confianza, Marcus Reed, un antiguo colega que siempre había sido leal y protector. Él aceptó alojarlos temporalmente, ofreciéndole a Emily un lugar seguro donde respirar y planificar sus próximos pasos. Los primeros días transcurrieron entre el alivio y la vigilancia constante. Emily sabía que las amenazas podían alcanzarla en cualquier momento, pero la presencia de Marcus le ofrecía una sensación de seguridad que no había sentido en meses. A pesar del miedo y el agotamiento, Emily empezó a imaginar un futuro diferente. Se imaginaba paseando con Noah y Lily por Central Park, compartiendo risas y una vida que, aunque modesta, estaría libre de los peligros del pasado. Pero cada sueño estaba teñido de incertidumbre. Sabía que llegaría el momento en que Alexander, y quizás otros, regresarían a sus vidas. Tenía que estar preparada. Durante su estancia en Nueva York, Emily se acercó aún más a sus hijos. Cada sonrisa, cada movimiento de Noah y Lily, cada pequeño respiro la tranquilizaba y le daba fuerzas para seguir adelante. Comprendió que su papel iba más allá del de una simple madre, debía ser su escudo, su guía y la única constante en un mundo inestable. Esta etapa del viaje transformó a Emily. El miedo no había desaparecido, pero había aprendido a controlarlo. El viaje inesperado no era solo una huida, era el comienzo de una nueva vida, un paso necesario para proteger a sus hijos y prepararse para futuras confrontaciones. Y en lo más profundo de su ser, aún albergaba una chispa de esperanza: algún día, todo este caos podría transformarse en un futuro seguro y lleno de amor. Emily llevaba semanas planeando esta reunión. El lugar elegido era neutral, un pequeño y discreto café de Nueva York, lejos de miradas indiscretas. Se había considerado cada detalle, la hora, la distancia desde su apartamento, incluso cómo abrazaría a Noah y Lily. Sin embargo, a pesar de todos los preparativos, su corazón latía con fuerza cuando la silueta de Alexander Knight apareció tras la puerta. Alexander era exactamente como lo había imaginado,
alto, imponente, elegante, con esa mirada penetrante que parecía capaz de leer cada pensamiento. Pero por primera vez, Emily notó algo más, una vacilación, casi una vacilación en su expresión. Cuando sus ojos se encontraron con los de los gemelos, Noah y Lily, algo cambió. Sus rasgos se relajaron, solo por un instante, revelando una mezcla de sorpresa, emoción y quizás culpa. Emily avanzó con cautela, abrazando a sus hijos con fuerza. Señor Knight. Soy Emily Johnson. Estos son sus hijos, Noah y Lily, dijo con voz temblorosa pero firme. El silencio que siguió fue casi insoportable. Alexander la miró fijamente, incapaz de apartar la mirada de los pequeños rostros que parecían reflejar su propia sangre. Tras un largo momento, respiró hondo y se sentó. Yo no lo sabía. De verdad que no lo sabía, murmuró, como si intentara convencerse. Emily sintió que la tensión en sus hombros se aliviaba un poco, pero permaneció alerta. Aún no sabía si este hombre aceptaría o rechazaría esta realidad. Pasó el tiempo y las conversaciones comenzaron tímidamente. Emily explicó el embarazo, el parto y las dificultades que había enfrentado para proteger a los niños. Alexander escuchaba, a veces en silencio, a veces haciendo preguntas específicas sobre los gemelos, su salud, sus hábitos. Cada respuesta reforzaba un sentimiento inesperado en su interior, responsabilidad, curiosidad y, a su pesar, un cariño incipiente por estos pequeños seres cuya existencia desconocía. Pero el encuentro no estuvo exento de tensión. Emily percibió la distancia natural de Alexander, su forma de controlar sus emociones y reacciones, como un escudo que usaba para protegerse. Comprendió que no sería fácil. Se habían construido barreras invisibles entre ellos, hechas de experiencias pasadas, miedo y diferencias sociales. Sin embargo, tenía una extraña sensación, algo había cambiado ese día. Los gemelos habían forjado un vínculo silencioso y poderoso, capaz de forzar el encuentro de dos mundos opuestos. Al final de la reunión, Alexander se apartó un momento para reflexionar. Emily se quedó con Noah y Lily, observando cómo la luz del café se reflejaba en sus caritas soñolientas. Se preguntó cómo sería la vida ahora que su padre sabía de su existencia. El futuro seguía siendo incierto, pero por primera vez, sintió un atisbo de esperanza. Tal vez Alexander se convertiría en un aliado, o al menos, en un padre presente. Este encuentro marcó un punto de inflexión. Las emociones eran complejas, una mezcla de miedo, desafío, curiosidad y una pequeña chispa de confianza. Emily sabía que el camino sería largo, pero estaba lista para afrontar lo que fuera necesario para proteger a Noah y Lily, quién sabe, tal vez construir algo nuevo con Alexander. La llegada de Emily y las gemelas a la vida de Alexander Knight no pasó desapercibida. Su poderosa e influyente familia era conocida por su estricto control sobre todos los aspectos de la vida de Alexander. Al enterarse de la existencia de Noah y Lily, una oleada de ira, desconfianza y cálculo estratégico se apoderó de Emily. Unos días después de la reunión, Emily fue invitada a la residencia principal de los caballeros para un almuerzo formal. El ambiente era gélido. La madre de Alexander, Margaret Knight, una mujer de rostro severo y mirada penetrante, escrutaba cada movimiento de Emily. Sus palabras, aparentemente educadas, estaban cargadas de juicios y reproches tácitos. Entonces, estos son tus hijos, ¿y de verdad crees que puedes influir en Alexander?, espetó, dejando un silencio denso y amenazador flotando en el aire. Emily sintió un nudo en el corazón, pero no demostró miedo. Respiró hondo y respondió con calma: estoy aquí para proteger a mis hijos. Tienen derecho a conocer a su padre. Nada más y nada menos. Margaret entrecerró los ojos, pero no se atrevió a responder. Emily sabía que había ganado un punto, pero la pelea apenas comenzaba. El hermano de Alexander, Thomas, por otro lado, adoptó una estrategia diferente. Intentó ganarse a Noah y Lily con regalos y promesas, buscando crear una brecha entre Emily y los niños. Emily, consciente de sus intenciones, se mantuvo vigilante, negándose a permitir que sus hijos fueran manipulados. Cada movimiento se convirtió en un ejercicio de paciencia y cautela,
cada sonrisa y cada palabra estaban cuidadosamente calibradas para proteger a su pequeña familia. Alexander, atrapado en medio de este conflicto, se debatía entre la lealtad familiar y la responsabilidad paternal. Rápidamente se dio cuenta de que la presencia de Emily y las gemelas estaba alterando el equilibrio familiar. La tensión era palpable, y cada interacción se convertía en un campo de batalla silencioso. Emily intuía que su supervivencia emocional dependía de su capacidad para navegar por estas aguas traicioneras, donde un paso en falso podía destruirlo todo. A pesar de la presión y la manipulación, Emily descubrió una fuerza interior que desconocía. Aprendió a leer las intenciones ocultas tras las palabras amables, a anticipar las acciones de quienes buscaban hacerles daño a sus hijos. Noah y Lily, ajenos a esta farsa adulta, se convirtieron en la fuerza impulsora de su determinación. No se rendiría. Jamás. Este capítulo de sus vidas afectó profundamente a Emily. Comprendió que proteger a sus hijos no solo significaba mantenerlos alejados del peligro físico, sino también resguardarlos de las luchas de poder, la avaricia y la manipulación. La familia Knight, con todo su poder y secretos, representaba un desafío formidable. Pero Emily, armada de coraje y amor maternal, estaba lista para enfrentar cualquier obstáculo para asegurar un futuro seguro y estable para Noah y Lily. Al salir de la residencia, Emily miró a los niños dormidos en el coche y juró que nada ni nadie podría separarlos de ella. Sabía que el conflicto familiar era solo el comienzo de un largo camino, pero estaba lista para luchar. Por ellos. Por su familia. Por la esperanza de un futuro mejor. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por una falsa sensación de calma. Emily pensó que las tensiones familiares eran lo peor que tendría que afrontar, pero se equivocaba. Una noche, mientras preparaba a Noah y Lily para ir a dormir, un ruido inusual en el exterior le llamó la atención. Pasos apresurados, el chirrido de metal, alguien se acercaba a su apartamento. Su corazón se aceleró, el miedo la invadió, pero supo de inmediato que no era una coincidencia. Agarró a los niños y los abrazó con fuerza, con manos temblorosas pero firmes. Alexander, que había ido a verlos esa noche, comprendió de inmediato la gravedad de la situación. Los ojos abiertos y alertas de Emily no dejaban lugar a dudas, estaban en peligro. Juntos, cerraron todas las puertas y ventanas, pero el peligro no se limitaba al exterior. Las amenazas parecían rodearlos por todas partes, como una sombra invisible lista para atacar. De repente, una llamada anónima rompió el silencio. Una voz fría e impasible susurró: «Sabemos que estás aquí, y vendremos a por ellos si no cooperas». Emily sintió un escalofrío. Alexander, normalmente tranquilo y sereno, apretó la mandíbula. Esto iba más allá de los conflictos familiares, era un ataque directo contra sus hijos y Emily, y no había forma de ignorar la amenaza. Tenían que actuar con rapidez. Alexander usó sus contactos para organizar la protección inmediata, mientras Emily preparaba a los niños para huir. Cada movimiento estaba calculado, cada decisión era crucial. El estrés y el miedo los unieron, y a pesar de la tensión, se formó un vínculo silencioso entre ellos. Ahora los unía una causa común, la seguridad de Noah y Lily. La huida era peligrosa. Cruzando las calles de Nueva York al amparo de la noche, Emily llevaba a Lily en brazos mientras Alexander sujetaba con fuerza a Noah. Se deslizaron por los callejones, evitando miradas sospechosas y usando los atajos que Emily había aprendido. Cada sonido, cada respiración, cada luz era una posible advertencia. Pero a pesar del miedo, Emily sintió una nueva fuerza en su interior. Ya no era simplemente una madre protectora, era un escudo viviente, capaz de todo para salvar a sus hijos. Tras varias horas de agonía, llegaron a un lugar seguro, preparado con antelación por Alexander. Los gemelos, exhaustos, durmieron plácidamente, ajenos al peligro que acababan de afrontar. Emily se desplomó en una silla, con lágrimas corriendo por sus mejillas. El miedo aún no había desaparecido, pero el alivio de ver a los niños temporalmente a salvo le infundió nuevas energías. Esa noche, Emily comprendió la magnitud de la realidad: proteger a sus hijos nunca sería cuestión de simples acciones ni de lugares seguros. Las amenazas podían provenir de cualquier lugar,
y su seguridad dependía de una vigilancia constante y una valentía inquebrantable. Pero por primera vez en mucho tiempo, se sintió preparada para afrontar esos peligros. Con Alexander a su lado y Noah y Lily en sus brazos, sabía que podrían sobrevivir, pasara lo que pasara. Mientras la ciudad dormía bajo un velo de misterio y silencio, Emily hizo una promesa silenciosa: nada ni nadie separaría jamás a esta familia. Y aunque el futuro fuera incierto y estuviera plagado de obstáculos, estaba dispuesta a afrontar cualquier cosa por ellos. Había pasado el tiempo desde su huida a Nueva York, y cada día traía consigo sus pruebas, tensiones y desafíos. Pero poco a poco, Emily sintió que una frágil calma se instalaba en sus vidas. Las amenazas inmediatas se habían evitado, y la presencia constante de Alexander a su lado le trajo una estabilidad que nunca había conocido. Por primera vez, pudo respirar, aunque ese aliento estuviera teñido de vigilancia. Alexander había tomado medidas para conseguir un nuevo apartamento, lejos de miradas indiscretas y de los peligros del pasado. Se había considerado cada detalle: habitaciones separadas para Noah y Lily, espacios seguros y cómodos, y un ambiente cálido, casi familiar. Emily, que había vivido con inseguridad y miedo, se conmovió al ver a sus hijos sonreír y jugar en un entorno seguro. Cada risa, cada pequeño gesto de conexión con sus padres se convirtió en una prueba de que la vida podía ofrecer una segunda oportunidad. Pero el futuro no se trataba solo de seguridad. Emily y Alexander comenzaron a forjar un vínculo profundo, basado en el respeto, la confianza y la comprensión mutua. Persistieron los recuerdos dolorosos y los errores del pasado, pero estaban aprendiendo a avanzar juntos, paso a paso. Emily vio en Alexander no solo al padre de sus hijos, sino también a un compañero dispuesto a afrontar los desafíos con ella, y Alexander estaba descubriendo el amor maternal y la resiliencia de Emily, dos fortalezas que nunca había encontrado en ningún otro lugar. Noah y Lily crecían, inocentes y curiosos, pero su presencia era ahora el corazón de esta nueva vida. Emily saboreaba cada momento: los abrazos matutinos, las carcajadas durante el juego, las primeras palabras y los pasitos. Cada momento era un recordatorio de lo que había luchado: proteger a sus hijos, darles un futuro mejor y reconstruir su propia vida a partir de las ruinas del pasado. Una noche, mientras la luz del atardecer bañaba el apartamento, Emily observó a Alexander jugar con los gemelos en la alfombra de la sala. Sintió una calidez que le inundó el corazón. El camino había sido largo, lleno de sombras y miedos, pero habían llegado a un lugar donde por fin podían encontrar seguridad, amor y serenidad. Emily comprendió que la vida nunca sería perfecta, que siempre surgirían desafíos. Pero había aprendido una lección esencial: la fuerza nace del amor, la determinación y la resiliencia. Y mientras Noah y Lily estuvieran a su lado, y Alexander compartiera esta responsabilidad con ella, sabía que podrían afrontar lo que el futuro les deparara. Al caer la noche sobre la ciudad, Emily abrazó a los gemelos, y Alexander los rodeó con su brazo, protegiéndolos. En este pequeño apartamento, lejos de las amenazas y las sombras del pasado, finalmente eran una familia. Una familia reinventada, fuerte y unida, lista para escribir un futuro lleno de esperanza, risas y momentos preciosos. Y en el silencio pacífico de esta nueva noche, Emily se dijo a sí misma que, a pesar de todo lo que se había perdido, habían encontrado lo que realmente importaba: seguridad, amor y la promesa de un futuro brillante para Noah y Lily.